jóvenes, creo que son alrededor de 20 jóvenes. Ya. Y vamos a dar alrededor de 3 charlas cada uno con respecto a qué es el liberalismo, cuál es la relación del liberalismo con la justicia, cuál es la relación, por ejemplo, del liberalismo con el desarrollo económico, con la superación de la pobreza, qué entendemos por progreso. Esencialmente son charlas que están relacionadas con promover ciertos principios. Temas Sí, macro de principio y valóricos. Exacto. También, porque si hablamos de libertad, hablamos de justicia, hablamos de economía de mercado, que yo le decía a Iván, que es el experto en esta materia, economía de mercado, eso me suena a matemática, y yo para matemática era porro. Entonces apenas sabía cuánto era 2 más 2 y ya era una complicación aquello. Entonces, vamos a entrar por eso. ¿Te gusta el tema? Chaito, ahí nos vemos. Iván Kachanowski, perdón. No, está muy bien. Está muy bien. Kachanowski es un apellido, me dijiste, ucraniano. Ucraniano. Tus padres son ucranianos. Mi abuelo, papá, mi abuelo. Tus abuelos. Bien. Qué maravilla. Ahora, lo siguiente, ahí nos están whatsappeando, tenemos WhatsApp, tenemos internet y tenemos todo lo posible. Y ahí estamos con la televisión online, para Chile y para el mundo, en directo en este momento lo que está saliendo acá, por los 3 canales y las 5 radios que tenemos. Un detalle. Cuando yo te hablaba delante y decía, hoy día estamos tan vinculados, este mundo globalizado es bueno, pero tiene algunas complicaciones. Porque si ha detonado un problema grande económico en los mercados europeos, asiáticos, donde sea, y si Grecia está complicado, y se pide agüita a Alemania, o España está complicado con la cesantía y la economía, Europa está complicado. Entonces eso rebota con todos los acuerdos bilaterales que tiene Chile hoy día como la Comunidad Económica Europea, con Asia, con Estados Unidos, pero estamos hablando de Europa, rebota también en América Latina, y cada uno con su consecuencia como un efecto dominó. Entonces el estudio de las economías hoy día son complejos, ¿no? Son complejos, exactamente. Bueno, vos mencionabas la cantidad de variables que afectan a la economía, sí. Son tantas, y casualmente porque son tantas es muy difícil planificarla. Por eso nuestra visión es que el mercado de alguna manera va a poder dar algunas señales para que la planificación surja de alguna manera más espontánea y no de algún gobierno de turno que pretenda, digamos, manejar todas estas variables, que es muy difícil, más en un mundo globalizado como recién mencionabas. Entonces, desde nuestra postura, lo que creemos es que el mercado lo puede ordenar a través de un mecanismo de precios. Los precios van a orientar tanto a productores como a consumidores. Por darte un ejemplo, en Argentina se empezó a cosechar mucha soya. Y no fue que los productores dijeron, bueno, vamos a vender soya, sino que empezaron a ver que el precio de la soya subía y eso fue una señal para ellos de que los chinos, en la otra parte del mundo, como vos mencionabas, estaban demandando soya. Sí. Entonces eso es un poco el espíritu de esto, ¿no? Digamos, el mercado va a darte las señales básicas para los bienes que se están demandando. Mira, acá por ejemplo en Chile, y Jorge lo sabe, y todos que vivimos acá, que para nosotros gravitante es el precio del cobre. Y el precio del cobre es como el sueldo de Chile, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces cuando estamos con el valor del cobre, el mercado de bursátil en Londres, en donde se manejan estos valores, uno dice, mira, tenemos el cobre a tal precio, qué sé yo, estamos bailando con la bonita. Aprovechemos entonces. Y ahí los gobiernos de turno que le tocó ese alto valor del cobre, aprovecha. Algunos ministros de Hacienda son más previsores y dicen, ¿sabes que estamos ganando mucha plata? Vamos a meter una platita acá, allá. Es como la economía de la casa de repente. Cuando tienes mucha plata, no sabes qué hacerla, mejor ahorra un poco, no te la gastes toda, ¿no? Y de repente cuando estemos bailando con la fea, y sacamos nuestra reserva y ponemos para ayudar. Tú hablabas de soya en Argentina, nosotros hablamos de cobre acá. Y cuando estamos mal y cuando ahora está en baja el cobre, entonces nos empezamos a preocupar. Un poco es eso, ¿no? Un poco es eso, y ahí creo que hubo un error del gobierno en armar presupuestos pensando que el precio del cobre se iba a mantener alto. Sí, o que va a ser eterno. O que iba a ser eterno. Y no, hay viento de cola, que es cuando el precio del cobre está alto o las tasas internacionales están bajas, y hay viento en contra cuando el precio del cobre baja o las tasas internacionales suben. Entonces ese presupuesto armado en un escenario favorable infinito, y hoy lo van a tener que pagar en un momento. Sin duda alguna. Ahora, un gobierno puede prever de un año a otro cómo vendrán las economías. Aquí están para los cientistas, ¿no? Los cientistas políticos, económicos, qué es lo que está pasando en la otra parte del mundo. Es como la moda. Es decir, nosotros estamos atrasados con la moda. Ya la moda está saliendo del invierno pasando para el verano. En Europa, por ejemplo, por la estacionalidad. Entonces uno dice, ¿cuál es la tendencia? En lo económico también hay tendencias que te indican cómo vendrá el 2017, por ejemplo. Bueno, lo que mencionaba, ¿no? Las variables son tantas que prever
muy a futuro es muy difícil. Es como que yo te diga que en el 2019, en mayo, va a llover el 15 de mayo, ¿no? Es imposible. Sí, claro. Entonces, las previsiones yo calculo, a corto plazo. Más a corto plazo para que sean más realistas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y si son a largo plazo, ir ajustándolas a medida que se avanza. Ahí hay un punto importante, porque la política fiscal responsable asume que hay una limitación en cuanto a la capacidad predictiva, por ejemplo, de un ministro, de un economista, sea quien sea, con respecto a los vaivenes que tiene una economía. Y ahí el factor económico va de la mano con la responsabilidad y la política fiscal de un gobierno. Tal como decías tú, en el fondo, en algún momento el precio del cobre puede estar muy alto y un gobierno irresponsable en términos fiscales podría gastar y ejecutar una serie de políticas aprovechando las vacas gordas, pero cuando las vacas adelgacen, esas políticas obviamente son insustentables. Entonces ahí surge una serie de problemas, porque o cómo se mantienen las políticas o de dónde se saca el dinero. Entonces generalmente la política fiscal va muy de la mano con también ser realista en términos económicos y no caer en esta especie de ilusión de que se puede predecir el futuro, así como decía Iván, pensando plazo, que vamos a poder saber cuándo va a llover en 2019 en mayo. Entonces claro. Es importante eso tenerlo presente como una conjunción en términos concretos. Yo me alegro de ustedes, Jorge e Iván, porque son jóvenes profesionales. Y uno dice, jóvenes profesionales vienen con todo el bagaje teórico, primero. ¿Tú eres de profesión? Periodista y cientista político. Cientista político, periodista, cientista político. ¿Tú, Iván? Administración de empresa de grado y maestría en economía. Maestría en economía. Estamos con dos personas súper versátiles en esta materia, en el cientismo político. Pero ya que estamos hablando de cientismo político, involucrémonos, estimado Jorge, con lo que significa el liberalismo. El liberalismo. ¿A dónde apunta el liberalismo? ¿Qué propende? Bueno, generalmente se piensa que el liberalismo es solo una doctrina económica, pero en sus orígenes el liberalismo surge como una doctrina esencialmente política que lo que hace es reivindicar la libertad de las personas. No nos olvidemos que el liberalismo... De la palabra liberalismo, libertad. ¿no es cierto? Libertad, claro, reivindica la libertad de las personas. Y el liberalismo surge como una doctrina y como también una ética. Yo siempre digo que es una ética en contraposición a lo que era antiguamente el absolutismo monárquico, donde los reyes en el fondo a través de un recaudador de impuestos, por ejemplo, le quitaban lo que producían los campesinos o los trabajadores en alguna zona, donde discrecionalmente, por ejemplo, les quitaban sus tierras o disponían de ellos para la guerra. Y el liberalismo lo que hace es reivindicar el derecho de cada persona a ser dueño de su propia vida y de lo que genera con su trabajo. Esa es la base esencial del liberalismo. Y a partir de eso se desarrolla una serie de elementos muy importantes que hoy día también las sociedades modernas usan o utilizan, que por ejemplo el tema del constitucionalismo. El constitucionalismo es lo que establece que la autoridad política, quien gobierna, no puede hacer lo que quiera con los ciudadanos. Exactamente, y para eso está la Constitución, que es como la carta fundamental. Exactamente. ¿Cierto? Nuestro patrón. Acá tenemos la Constitución y sobre la mano, por eso firmamos ahí con la mano en la Constitución. Y que la Constitución, fíjate que la Constitución es una carta fundamental que lo que dice es establecer cuáles son las libertades y derechos esenciales de una persona, que es en el fondo la vida, la propiedad y su libertad. Y lo que hace la Constitución en el fondo es establecer límites a quienes gobiernan, para que no transgredan esos derechos y libertades de las personas. Lo que hoy día a veces se malentiende, porque a veces se confunde la Constitución como si fuera un listado de deseos de Navidad, claro, donde cualquier cosa es admisible, pero eso en términos estrictos sería errado, porque una Constitución lo que establece es un margen que establece el ámbito de libertad de las personas y también los límites a la autoridad. ¿Cómo no? Por eso es importante de repente, estimado Jorge, tú eres periodista y además cientista político, pero me quedo con el periodista porque es tan importante hoy en día volver a impartir en el aula, en la sala de clases, la educación cívica. Muy importante. Porque importante, aquí se ha hablado mucho, desde que volvió la democracia uno ha escuchado hablar de que hay que restituir la clase de educación cívica, pero estamos en el año 2016 y la clase de educación cívica no aparece en las mallas curriculares. Exacto, y fíjate que se dan fenómenos bien particulares. Hace como unos 3 años atrás, el INJUV hizo una encuesta donde le preguntaba a estudiantes secundarios y universitarios acerca de cuáles eran las funciones, por ejemplo, de un diputado.
Sí. Y había un alto porcentaje de jóvenes que decían que un diputado tiene como función pavimentar calles o dar trabajo a las personas. Lo que es malentender absolutamente cuál es el rol Los del roles. legislador, ¿cierto? Ahora, yo creo que más que... Yo estoy de acuerdo en que hay que educar cívicamente a la población o a la gente, pero yo creo que ese es un rol de la sociedad civil y sobre todo es un rol de los medios de comunicación más que de la propia autoridad. Porque en general, cuando la autoridad se adjudica el monopolio de la educación cívica, termina generando muchas veces mensajes distorsionados que favorecen más como al poder de la autoridad que a la sociedad civil, que es la base de la ciudadanía. Entonces es importante que también la gente se informe y busque información, y los que tengan la inquietud, como muchos la tenemos, de que en el fondo los ciudadanos tienen que estar más informados y más empoderados, sean la propia sociedad civil la que se encargue de entregar esa información. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y por último, hoy en día, si tú tienes la apetencia o tienes el interés de poder saber algo más, está este aparato mágico que es el famoso Google, en donde tú puedes averiguar y entender de todo. Exactamente. Porque hoy en día fácilmente tú decías, el diputado, ¿qué hace un diputado? ¿Qué hace un consejero regional? ¿Qué hace un concejal? ¿Qué hace un seremi? ¿A quién corresponde pavimentar una calle? ¿La luminaria a quién se la tengo que pedir? Entonces en esas cosas la gente de repente se enreda y le dice a la municipalidad, acá tengo la calle llena, yo creo que me la pavimente, ¿no? Eso tendrá que corresponder a un servicio, Claro. un servicio de la vivienda. Si quiero habitación, bueno, al Ministerio de la Vivienda, O o al servio, en fin. O se da el fenómeno que el diputado va y promete pavimentar la calle, sí, claro, cuando eso no es de su competencia. Exactamente. Y entonces se producen distorsiones. También muchas exacto. veces el Poder Legislativo también trata de establecer leyes que transgreden los propios derechos de las personas, o tratan de legislar cosas que en realidad ni siquiera el poder político debería legislar. Entonces yo creo que es importante que la ciudadanía se empodere, que la ciudadanía sepa cuáles son sus libertades y sus derechos, y también los defienda con respecto a quienes en algún momento tienen el rol de legislar. ¿Cómo no? Vamos a consultarle a Iván Kachanowski, que también es otro de los panelistas de este encuentro que van a sostener con jóvenes magallánicos, que yo entiendo, usted me hablan de 20 jóvenes que serán jóvenes líderes de Magallanes, que tendrán que un poco replicar lo que ustedes le van a contar. Y será una conversación abierta en donde esos 20 jóvenes también preguntarán, ustedes consultarán en esta ronda de compartir ideas, no solamente un panelista que se pone delante y transmite un concepto, sino también la vuelta de mano, la réplica, para satisfacer las inquietudes de ese auditorio. Iván Kachanowski, tengo aquí apuntado que usted, entre otras materias que abordará, será pobreza y desigualdad, y esto me apasiona porque uno ha hablado muchas veces de la delincuencia en el país. Y dicen, mira, que tal gobierno dijo que acá se terminaba la fiesta a los delincuentes, que la rueda giratoria, que aquí, que allá, que pataplín, que catapalán. Y uno siempre yo defino que la delincuencia no es un tema de fácil acabar, como lo es la pobreza tampoco. Y quien diga aquí vamos a erradicar la pobreza, no le querería ni palote, porque es difícil aquello. Siempre van a haber ricos y siempre van a haber pobres. Y una clase media que está como apretada al medio, la clase media, que está pidiendo agüita siempre, porque la empresa, el empresariado siempre va a tener cómo solventar, y el pobre va a tener subsidios, abonos y bonos y todo lo demás para poder salir de ese estado que tiene. Algunos logran sobresalir, logran sacar la cabecita del hundimiento donde están y logran... Mira, yo he leído muchas crónicas y me he enterado de que dentro de la pobreza una persona va a ir a la universidad y podrá estudiar algo universitario. Y esa es como la gran fiesta en la familia humilde, que uno de sus hijos, uno de sus descendientes, uno de su generación va a tener derecho a ir a la universidad. Y ese capaz que pueda arrastrar algo más después. Esos son los grados en que tiene la pobreza para poder salir de la desigualdad. Aquí se habla mucho de equidad, de que tenemos que elevar, qué sé yo, los grados de pobreza, de cómo salir adelante, pero siempre hay un sector importante de la población que está sumergida en el hoyo y en el fango. Entonces, ¿cómo logramos ponderar esto de pobreza y desigualdad según vuestra visión de economista? Bueno, el debate de pobreza y desigualdad es muy complicado y está muy presente aquí en Chile. Y lo que yo quiero transmitir es Chile y América Latina. América Latina, pero principalmente en Chile. Ya, cómo no. Ya. Y lo que quiero transmitir es que, dependiendo un poco el enfoque que se le dé, a veces se puede llegar a conclusiones distintas. Porque por lo general, cuando se habla de desigualdad, se empiezan a medir los ingresos de las personas. Y uno ahí puede concluir que hay una desigualdad notoria. Ahora, los ingresos se usan para comprar bienes, digamos. Entonces, si empezamos a ver las necesidades que satisfacen las personas, vamos a encontrar que satisfacen mucho más necesidades de lo que hacían, incluso comparándose con la de gente rica. A ver,
Bill Gates podrá viajar en un jet privado, pero la gente viaja en un avión y satisfacen la misma necesidad, transportarse en avión. Sí. Acá veo un iPhone, por ejemplo, Sí. suyo. Obama tiene el mismo teléfono, tiene un iPhone. Entonces, en ese sentido, estamos satisfaciendo las mismas necesidades, nos estamos igualando, más allá de que los números digan otras cosas. Sí, claro. Pero hay que ver qué se puede hacer con esos números, qué se puede acceder con esos números. Exacto. Y en ese sentido, la pobreza ha ido cayendo mucho en Chile, por lo menos en los últimos 20 años. Queda mucho por hacer, seguro. Pero no es tan cierto que la desigualdad está creciendo si empezamos a analizarlo desde el punto de vista de las necesidades que satisfacemos. Como una de las necesidades básicas en una familia en estado de pobreza es la alimentación, básico. ¿Cómo te puedo dar educación, vestir y darte de comer? Yo no voy a pensar en tener un auto, ni voy a pensar en tener... Capaz que de repente la gente hoy día, y uno lo ha visto, Jorge, tú que eres periodista, de repente que en las poblaciones más humildes puede faltar muchas cosas, pero el plasma está. ¿Eh? El plasma, porque el plasma es lo que me saca de la realidad. Y ahí caemos en otra cosa. ¿Cómo me evado de la realidad? Bueno, pongámosle reality show, pongámosle silicona, pongámosle cosas extrañas para que la gente esté en otra cosa pensando. Y no en la necesidad que yo tengo como ser humano de poder salir de ese estrato, ¿no? Lo mejor que puede pasar es que por ahí los empresarios o los emprendedores, amigas, que van innovando, van generando bienes que al principio son de lujo, pero con el tiempo se transforman casi en necesidades básicas. Por ejemplo, cuando empezó la industria automotriz, tener una rueda de repuesto era un bien de lujo. No sé cómo serán las manifestaciones acá en Chile, pero en Argentina te queman hoy las gomas. Entonces, lo que antes era un bien de lujo, hoy son quemados en manifestaciones. Y es el progreso que hay que buscar a través de los empresarios y emprendedores. ¿Cómo no? Está bien Ahora, esto, ¿no? Sí, perdón, sí, Jorge. hay un dato importante. En el fondo, acá en Chile siempre se piensa que la única forma de salir de la pobreza es accediendo a títulos profesionales. Sí. Y eso en el fondo es generar una visión más bien miope. Yo creo que lo que hay que propiciar es también que las personas puedan desarrollar sus propios negocios, puedan desarrollar sus propios emprendimientos e incluso que puedan acceder a través, por ejemplo, de los propios trabajos a mejorar su propia calificación o su propio desarrollo profesional. Claro. Y yo creo que en ese sentido en Chile estamos un poco al debe, porque tenemos una focalización muy centrada en el tema de los títulos y lo que genera eso muchas veces es que tenemos mucha gente titulada pero sin trabajo o con trabajos no necesariamente ajustados a su calificación. Exacto. Entonces yo creo que también tenemos un desafío en ese sentido y desde ese punto de vista la mejor forma de propiciar eso es favoreciendo el desarrollo del emprendimiento y de el crecimiento de la economía en términos de el surgimiento de iniciativa privada que va generando más trabajo, mejor calificación. Porque ahí, bueno, se da mucho la discusión. El año pasado vino, por ejemplo, este economista francés Piketty, ¿cierto? Que dice que la economía, la desigualdad está creciendo enormemente. Pero, por ejemplo, una de las críticas que se le hace a él es que él obvia que en una economía como la de hoy día, no necesariamente el tener una tierra te hace necesariamente más rico, ¿cierto? Entonces, hoy día, dentro de las economías más ricas, está un tipo que inventó una plataforma que se llama Facebook y que ha generado una gran cantidad de ganancias. Entonces, también hay que buscar cómo la innovación hoy día es el factor para ayudar a la gente a salir de la pobreza. Ese es el desafío que tenemos nosotros como país, yo creo. Indudablemente, y no transformarlo en un país, Jorge Iván, asistencialista, en que todo lo pido al Estado y que, bueno, yo soy pobre, así que tengo derecho a un subsidio X, no sé, la luz, el gas, no sé qué otra cosa más. Luego tenemos las farmacias populares, ¿qué más asistencialismo? Bueno, en fin, pero yo siempre pienso que mejor enseñarle a pescar que darle el pescado. Por eso te hablaba del estudio, importante el estudio, no solamente universitario, sino técnico, porque en este país nos estamos llenando universitarios y mando medio los técnicos, ¿dónde están? Sí. Para poder después, uno conoce familia de repente que tú educas al primero y ese que salió primero en una familia donde hay 6, 7 hermanos va en un efecto dominó educando al segundo al tercero y así sucesivamente y sacas a esa familia de ese estado de pobreza mínimamente, el otro ni la universidad pero irá a un instituto y será, qué sé yo, un técnico eléctrico y por así, ¿no? Puede ocurrir que a veces un subsidio mínimo pueda ser necesario cuando la situación es muy extrema, pero siempre siempre tiene que ser focalizado en insertarlo en el mercado laboral. ¿Cómo no? Si no, pasa lo que pasó en Argentina, que llegamos a tener subsidios muy absurdos. Por ejemplo, una madre
que tiene un hijo que va al colegio, si el hijo repite de grado, le da un subsidio. Entonces, ¿cuál es el incentivo? Está premiando al que repite. Entonces, claro. Los subsidios a veces se pueden distorsionar de tal manera y ese Sin es el duda. peligro. Hablemos de la cultura de la libertad. Don Jorge, don Iván, aquí es una mesa abierta. De hecho, eso está ligado. Fíjate el tema de la cultura de la libertad con el tema del asistencialismo. El asistencialismo, cuando se exacerba, lo que hace es generar una dependencia de la persona con respecto a la autoridad. La autoridad entonces provee todos los bienes. Y la iniciativa personal, que es tan importante para el desarrollo personal y también para el desarrollo económico y cultural de una sociedad, se va inhibiendo porque obviamente si la autoridad entrega todo, facilita todo, en realidad la persona no tiene mucho incentivo para buscar opciones. Entonces, el tema de la cultura de la libertad también va ligada con esa noción de que lo que hay que promover es que las personas sean dueñas de su propio destino y la autoridad lo que tiene que hacer es facilitar esos espacios para que lo pueda hacer de esa manera. Ahora, ahí entra la discusión siempre, por ejemplo, que la educación es importante, pero por ejemplo hoy día nosotros no discutimos sobre educación técnica, efectivamente. Hoy día siempre la noción es ser abogado, médico o ingeniero, claro. Pero no hay valoración con respecto a funciones que sean intermedias o técnicas, que son muy importantes para el desarrollo de una economía y de una sociedad. Cuando uno habla de libertad, estimados, como que lo asocia con la democracia. La democracia bien entendida, claro, otorga libertad, no libertinaje. Libertad, bien entendida. Cuando uno dice ya entramos en el libertinaje es otra cosa y uno tiene que propender a tener libertades, pero dentro de los parámetros que me otorga la sociedad bien establecida. Y ahí es donde está la Constitución. Dice, ¿hasta dónde llega mi libertad? A ver, busquemos acá. Y empezamos a buscar. Yo creo que ahí es donde nos falta de repente, porque si uno hiciera una encuesta y diría, ya de 100 personas, ¿cuántos conocen realmente la Constitución Política de Chile? ¿Cuántos lo han leído por último un par de hojas? A ver de qué se trata. Antes de continuar, tenemos una información de último minuto con la Unidad Móvil. Escuchamos. Juan Carlos Álvarez, buenos días. Hola Juan, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, para informar que se ha llamado de comandancia, alertaron unas 2 unidades de cuerpo de bomberos hasta la población Admiratasco. Teniente Serrano 01314, ¿verdad? Un problema solamente en un calentador de tiro balanceado que alertó, ¿verdad?, a los ocupantes de esta vivienda y posteriormente la central de cuerpo de bomberos falló 2 unidades. La situación, ya llegaron las unidades en este momento ya, pero acá no ha pasado a mayores, ¿verdad? Solamente bastante humo en los caños, en lo que es el caño y en la salida de un calentador tiro balanceado. La información hasta ahora de la tarde, de la mañana, ya cuando estamos cerca del mediodía, de la unidad móvil. Muy bien, perfecto. Gracias. La información al instante con la unidad móvil. Bueno, estamos hablando de estos temas ya y también para ir redondeando la conversación de esta mañana, Jorge, en este tema de libertades, ¿cuáles son, hasta dónde llega mi libertad? Claro, fíjate que va relacionado con la cultura de la libertad, porque la libertad, siempre se tiende a pensar que la libertad es como una especie de regla de que me permite hacer todo lo que yo estime. Sí, sí. Pero siempre la libertad tiene un fundamento esencial que es el respeto hacia el otro. Y el respeto hacia el otro en tanto sujeto autónomo. No invada la libertad del otro. No invadir al otro. Y sobre todo no agredir al otro. Porque las expresiones subjetivas de las personas, es decir, cómo nos vestimos, qué gustos tenemos, tienen el derecho en el fondo a expresarse en una sociedad son inherentes a cada persona. Exacto. Y eso fíjate que es muy enriquecedor, porque una sociedad que es abierta a la subjetividad de las personas, a la individualidad, es una sociedad que está mucho más proclive a tener más manifestaciones culturales distintas y es una cultura más rica. Entonces va muy ligado el respeto al otro con un desarrollo de una cultura de libertad. Entonces, a partir de eso, obviamente, la cultura de la libertad se funda en que también nosotros tenemos que funcionar o ejercer nuestra libertad respetando la libertad de los otros y que los otros también respeten la propia, ¿cierto? Sí, indudable. Sin transgredir, no sé, la integridad del otro, la propiedad del otro, permitiendo la libertad de expresión, que son fundamentos para que una sociedad desarrolle un espíritu de libertad. Claro, y crezca bien. Finalmente, mi estimado Iván... A mí me gustaría, si puedo, hacer por ahí un comentario acerca de la democracia que se mencionó. Sí, cómo no. La libertad no necesariamente es sinónimo de democracia, sino que es sinónimo por ahí de democracia limitada. Porque si la democracia es ilimitada y se puede votar cualquier cosa, podemos tener una tiranía de las mayorías. Sí, antes había una tiranía del monarca, pasamos a una tiranía de las mayorías, pero monarquía al fin y al cabo. O la famosa paradoja de la democracia. ¿Qué pasa si la mayoría vota que no haya más democracia? Entonces la democracia tiene que tener un límite y ese es el derecho de propiedad privada de las personas. ¿Cómo no?
Ustedes andan, tú como investigador económico, Iván, y andan y Jorge, que es el director de investigaciones de la Fundación para el Progreso, andan recorriendo Chile, no es primera vez que dictan estas charlas. ¿Cómo recogen los jóvenes todos estos conceptos de ustedes? ¿Cómo lo visualizan? ¿Cómo lo perciben? En la juventud hay mucha inquietud en aprender sobre estos preceptos, sobre el liberalismo, qué implica, qué significancia tiene, y también yo creo que hay como una necesidad de recuperar como su sentido más ético, más cultural, y no solo económico, que es tan importante también, claro, porque va todo de la mano al final. Indudable. Sin libertad económica no podemos, por ejemplo, no sé, organizar una banda de música o hacer otras actividades culturales que nos llenan el espíritu, ¿cierto? Sí, claro. Entonces la juventud en general es más bien receptiva con eso. Hay una necesidad en ese sentido. Yo creo que eso responde a la situación que hoy día se vive en el país, en que de alguna u otra forma también la juventud necesita nuevos referentes y nuevas ideas para empaparse y tener alguna clase de ideal. ¿Lo económico resulta empático para los jóvenes o es una materia pesada para ellos? Siempre es un poco más aburrido, pero tratamos de hacerlo didáctico. Con Didáctico, algunos juegos, entretenido, lúdico. Sí. ¿Ah? Pero igual me llevo una sensación similar. Hay mucha curiosidad, incluso entre los que por ahí no están tan de acuerdo, hay como un cierto grado de curiosidad, de respeto, o de decir, esto es para pensarlo, vamos a dar una vuelta, discutámoslo, y con mucho respeto, lo cual es importante. Y explicarles también, Jorge, para cerrar ya esto, estamos en los minutos final, explicarles cómo funcionan los gobiernos y cómo funciona, por ejemplo, hasta un ministerio de Economía, de Hacienda. Cómo se reparten los dineros. Cuando nos dice, estamos viendo la proyección del año 2017, esto ya comienza a trabajarse en septiembre, octubre, noviembre, porque el 30 de noviembre ya tiene que estar cerrado el presupuesto para el próximo año. Y todo acotado, y todos los ministerios piden, está el Parlamento que legisla sobre la materia. Todo esto es un cuento importante, interesante, ¿no? Claro, por ejemplo, ahí entra la discusión que es una discusión de fondo, que es de dónde viene la riqueza en el fondo. Sí, claro. Y la sociedad es la que genera la riqueza, son las personas a través de sus trabajos, de su inventiva, los que generan la riqueza. El Estado no genera técnicamente la riqueza, lo que hace el Estado es recaudar esa riqueza que genera la sociedad en general y la utiliza de alguna forma. Entonces ahí entra el tema de la responsabilidad también. Los presupuestos también tienen que ser ejecutados de manera responsable, no propiciando el despilfarro, no propiciando muchas veces la mala utilización de los recursos que son los que aportan las personas con su trabajo a la autoridad. Entonces es importante ese tipo de discusiones. Ahora, nosotros en general lo que siempre planteamos en estas charlas es también una posición reflexiva con respecto a esto. Nosotros no necesariamente estamos haciendo una especie de pontificado, sino que invitamos a la reflexión desde esta óptica. Y a profundizar. Exacto. Cada uno puede profundizar en esta materia. Yo les agradezco, jóvenes profesionales de la Fundación para el Progreso, el periodista y cientista político Jorge Gómez, director de investigación de esta fundación, y al investigador económico argentino de Palermo, de la gran provincia de Buenos Aires, don Iván Kachanowski, que vino por un mes, se ha quedado un año y quiere quedarse 10 más en Chile. Iván, gusto tenerte acá con nosotros. Encantado. Gracias. Que te vaya muy, pero muy bien. Gracias. Gracias, que estén bien. Hacemos un alto, ya volvemos luego.